Buenas y bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy vengo con el tema que veis en el título, el SIDA, porque es un tema que llevo queriendo hablar casi desde el principio y porque recientemente un suscriptor me preguntó por privado concretamente esto: si el SIDA no existe, ¿cómo puede haber tantas muertes relacionadas con esta enfermedad? Y bueno, eso me llevó a reflexionar en que nunca he hablado seriamente de este tema y que es normal que la gente me pregunte por qué afirmo que el SIDA no existe. Por ello, en la serie, que está relacionada más directamente con los verdaderos propósitos de la invención del SIDA, voy a explicaros por qué yo pienso que no existe. Igualmente quiero aclarar una cosa. Actualmente estoy absolutamente convencido de que el SIDA no existe, pero en el futuro estoy absolutamente abierto y dispuesto a cambiar de opinión si se cumplen una serie de condiciones que comentaré a lo largo de este vídeo. Pero hasta entonces yo seguiré sin creer en ello. En primer lugar, quiero explicaros así por encima qué es exactamente el SIDA según los oficialistas. Supuestamente, según el consenso científico internacional, el SIDA, que significa síndrome de inmunodeficiencia adquirido, es una enfermedad vírica provocada por el virus del VIH. ¿Qué quiere decir? Virus de inmunodeficiencia humano. Según esta gente, lo que hace el virus del SIDA es destruir el sistema inmune, dejando a las personas expuestas ante otras enfermedades oportunistas. Recordad esto bien. Destruye el sistema inmune, dejando a las personas expuestas a otras enfermedades oportunistas. Luego entenderéis por qué remarco tanto esto. Pero bueno, voy a pasar directamente a lo gordo, a explicaros por qué yo no me creo esto del SIDA. En primer lugar, y más importante, porque a pesar de que los virus son estructuras muy simples y muy estables y muy fácilmente aislables, nunca hasta el día de hoy ha conseguido aislarse el virus del VIH. Y no existen las fotografías necesarias para demostrar la existencia de dicho virus. Que esto de que no existen estas fotografías es algo que los oficialistas, los defensores del oficial, niegan por su profunda ignorancia. Ellos dicen que sí que hay fotografías que demuestran la existencia del virus porque no entienden cómo son los métodos científicos para realizar este tipo de estudios. Ellos dicen que sí porque concretamente en internet hay 3 fotos que dicen que es del virus del SIDA y os las voy a poner a continuación. Esta es la primera foto. En esta foto podemos apreciar unas partículas muy pequeñas, las cuales se afirma que es el virus del VIH, pero son partículas celulares y no virales. Y para que veáis que son tan mentirosos que ni siquiera se atreven a llamarlas virus a este tipo de partículas, normalmente en esta fotografía se refieren como partículas similares a virus. Nunca oiréis decir a ningún científico con títulos en esta foto que lo que ve son virus, son partículas similares a virus. Y como podéis ver en la parte inferior de la foto, hay unos restos que indican que estas partículas no están aisladas, ni ha sido purificada la muestra. Estas fotos, porque hay varias que son similares, de la misma tandada, siempre se han publicado sin ninguna evidencia de que las partículas son de origen viral, sin ninguna. Se ha dicho que es del VIH y a tomar por culo, y se ha puesto en internet, así de claro. En la segunda foto tenemos lo siguiente. Es una foto realizada con un microscopio electrónico de una célula rodeada de pequeñas partículas. Las partículas son estas cositas grises y azules que los oficialistas afirman que son partículas de VIH atacando a una célula, o dependiendo de la publicación, dejando una mancha blanca en la célula. Cuando en realidad lo que pueden ser son o artefactos de tinción, es decir, que se ha tintado mal esa célula, o, en el mejor de los casos, pueden ser partículas celulares que estén entrando o saliendo de la célula. Un proceso que los científicos deben desconocer, que se llama endo o exocitosis. Esta fotografía fue hecha por Lennart Nilsson y se ha publicado sin ninguna evidencia de que las partículas tengan un origen viral. En la tercera foto tenemos algo aún más extravagante.
ya que se trata de una foto que aparece en un artículo que no tiene nada que ver con el virus del VIH, no tiene nada que ver con el SIDA, nada. Se trata de un artículo en el que se dice que la Universidad de Emory adquirió 2 microscopios electrónicos. Esta es la noticia, pero ponen esta foto con una imagen en miniatura ahí a la derecha, como quien no quiere la cosa, y en el pie de foto dicen que es el VIH y a tomar por culo. Y aparte es que el tamaño parece de coña, tú le haces clic encima y te pone ver imagen ampliada y se amplía hasta la increíble cantidad de 366 por 180 píxeles. O sea, una mierda pinchada en un palo. Y estas 3 son las supuestas fotos que hay por internet sobre el virus del VIH. Quiero que hagáis un experimento, quiero que vayáis a Google y pongáis otro virus, el que se os ocurra, cualquiera, que lo pongáis a buscar en Google Imágenes y miréis cuántos miles de fotos salen de ese puto virus que hayáis buscado. Seguro que no salen 3. Pero bueno, los partidarios de que el VIH y el SIDA sí que existen y que dicen que estas fotos son reales, no saben que para demostrar la existencia de un virus hacen falta 4 fotos muy concretas. El virus infectando a las células, el virus solo, aislado, sus proteínas y su ácido nucleico. Y estas 4 fotografías jamás se han publicado. En segundo lugar, no creo en la existencia del virus del VIH ni de la enfermedad del SIDA, porque nunca en la investigación al respecto de esta enfermedad o de esta supuesta enfermedad se han cumplido los requisitos necesarios para demostrar que efectivamente el VIH existe. La gente, como es ignorante, se piensa que para demostrar que un virus existe solo tiene que salir en la televisión, pero no es así. Lo cierto es que existen ciertos criterios, ciertos protocolos que en este concreto caso no se han cumplido. Como las reglas para la purificación o el aislamiento de virus que fueron acordadas en 1973 en el Instituto Pasteur, o los postulados de Koch para determinar su viralidad, no se han cumplido. Y punto. Todos los argumentos sobre que el SIDA existe se han basado básicamente en una montaña de conjeturas agarradas con pinzas apiladas las unas sobre las otras con un montón de intereses detrás, de los cuales ya os hablaré más adelante. En tercer lugar, no creo que el SIDA sea lo que dicen que es, porque es una enfermedad que ha ido mutando a lo largo del tiempo. Y no me refiero que el virus haya ido mutando, sino que la propia enfermedad ha ido mutando. En un principio, cuando supuestamente apareció el supuesto SIDA, tenía unos síntomas muy concretos, que eran básicamente 2 enfermedades, neumonía y el famoso sarcoma de Kaposi. Pero ¿qué ocurre en la actualidad? En la actualidad, el SIDA se compone de 29 enfermedades independientes las unas de las otras, que ya existían y ya eran conocidas antes de que existiese el propio SIDA. Y algunas de ellas tenían tratamiento efectivo, ¿sabes? Se podían curar y no morían de SIDA. Qué curioso que aparece el SIDA y esas enfermedades, según bajo algunas circunstancias, ya no se pueden curar. Qué curioso. A mi entender, el SIDA es una especie de cajón desastre donde van metiendo todo lo que les parece con criterios absolutamente inválidos y que no siguen el método científico. Lo hacen de una manera absolutamente arbitraria. En cuarto lugar, los métodos para diagnosticar el SIDA a una persona se basan en unos test que no buscan el virus. Lo que buscan es a un anticuerpo que aparece ante una proteína concreta, pero no determinan que esta persona esté enferma de SIDA, ya que para empezar toda la retrovirología, todo lo que estudia el virus, los retrovirus, que como es el VIH, o supuestamente debería ser si existiera el VIH, está basado en una enzima que se llama transcriptasa inversa, una enzima que se encuentra en absolutamente todos los seres vivos que se conocen. Y por tanto, nunca se pudo, y basándonos en esto, jamás se podrá determinar que el VIH exista. Y para seguir estos anticuerpos que aparecen como respuesta ante una proteína concreta, que es lo que da positivo en los test, pueden haberse generado por circunstancias muy variadas. Que esa proteína haya entrado o se haya generado dentro del cuerpo de una manera distinta a que con ese supuesto virus que ellos dicen que existe. Pero al margen de esto, la fiabilidad de los test es de cachondeo. Tanto que incluso algunos oficialistas, algunos de los que dicen que sí que existe,
dicen que hay 5 veces más probabilidades de dar un falso positivo con estos test que de tener realmente el SIDA. Es decir, que los que creen que existe ponen en duda la fiabilidad de los test que se utilizan para diagnosticar a las personas con esta supuesta enfermedad inventada. Es como lanzar una moneda al aire y que salga cara o cruz. Bueno, por lo menos en los países desarrollados, ¿no? Los del primer mundo, que somos geniales, tenemos que lanzar la moneda 3 veces, ¿no? Y tiene que salir 3 veces seguidas con cara. Pero en otros países que son menos desarrollados, más cutres, más pobres, ¿no? Más llenos de negros y de chinos, y esta gente que vale poco en el mundo, solo con lanzar la moneda una vez ya les vale para determinar si tienen SIDA o no. Esto quería que lo supierais. Y aún por encima, por si no fuera suficiente todo este desbarajuste, resulta que no existen unos patrones internacionales para ponerse de acuerdo a la hora de determinar si una persona tiene SIDA o no. Es decir, que tú puedes dar positivo en África, irte a Alemania y dar negativo, porque siguen protocolos distintos. En quinto lugar, cuando apareció el SIDA en 1981 y se planteaba de a ver por qué esta casualidad de que 5 homosexuales tuviesen neumonía y el sarcoma de Kaposi a la vez, 5... Pero, hostia, 5 homosexuales tienen esto, vamos a reunirnos y a decir por qué. Ese fue el momento en el que se creó el SIDA. Pues se plantearon otro tipo de posibilidades, como por ejemplo que estos síntomas y estas enfermedades pudieran haber sido provocadas por el uso de medicamentos y de drogas recreativas que utilizaban los homosexuales en América en aquella época. Pero simplemente los desecharon porque los especialistas que estaban en ese estudio para ver de qué era, qué casualidad 5 gays tuvieron estas cosas. Pues bueno, pues los especialistas que ahí estaban financiados por farmacéuticas y decantándose por la opción de que era un virus, mataban 2 pájaros de un tiro. En primer lugar, los fabricantes de esos medicamentos y drogas sospechosas de provocar estos síntomas se ahorraban indemnizar a nadie, y en segundo lugar, apareció una grandísima industria nueva de la que lucrarse para estas farmacéuticas que financiaban a estos expertos. Por tanto, considero que no fue un estudio del todo objetivo. En sexto lugar, la manera para determinar la epidemiología del SIDA fue reunir a un grupo de 9 homosexuales que habían tenido relaciones sexuales entre ellos y estudiar la incidencia, pues, de estos síntomas, el sarcoma de Kaposi y de la neumonía. Llamadme loco, pero a mí esto, sinceramente, me parece poco serio. Si esas 9 personas pertenecían a un grupo concreto de la sociedad y tenían hábitos comunes, como por ejemplo, a lo mejor, consumir drogas para dilatar el ano, pope, y medicamentos para evitar las infecciones bacterianas que produce el sexo anal, pues a mí me parece que con esa mierda de estudio podían haber determinado, por ejemplo, que la homosexualidad se contagia con el sexo anal. Por ejemplo. Y no estoy bromeando. Podía haberse descubierto que los sándwiches, que comer sándwiches de manteca de cacahuete, pues a lo mejor era contagioso por el ano. Podría ser. Y cualquier mierda que tuvieran en relación estas personas. Joder. Un estudio muy poco serio. Fue lo que determinó la epidemiología del SIDA. En séptimo lugar, tengo la suerte de conocer a varios microbiólogos bastante importantes con los que hablo habitualmente, y por eso sé tanto de tantas cosas. No es que lo sepa yo, es que lo pregunto a personas que saben de este tipo de cosas, de enfermedades y de sustancias y tal. Lo sé porque pregunto a quien tengo que preguntar y contrasto las fuentes que tengo que contrastar. Pues tengo la suerte de conocer a varios microbiólogos en distintas ramas. Y a todos les he preguntado por el SIDA, porque aún albergaba alguna esperanza de que existiera, y todos me dijeron exactamente lo mismo. Todos me dicen que todos los microbiólogos del mundo saben perfectamente que el VIH no existe, pero que no lo dicen porque saben que van a ser desprestigiados y que no van a poder trabajar en ningún otro sitio si lo dicen públicamente. Porque si existiera, su demostración sería muy fácil, y aún no ha sido demostrado que exista el VIH.
Y eso que existe una recompensa de 10.000 libras a quien demuestre que el VIH existe. Y aún nadie ha reclamado ese dinero. No sé, casualidad quizá. Y estos, queridos amigos, son los 7 motivos por los que yo personalmente no creo en la existencia del SIDA, o que no es exactamente lo que dicen que es, y en lo que no creo es en la existencia del VIH. Pero como os digo, en el momento que se cumplan todas estas condiciones, que estos motivos dejen de existir y me enseñen fotos y me enseñen pruebas y se hayan cumplido todos los protocolos y requisitos necesarios para demostrar su existencia, creeré. Pero si en 35 años no lo han hecho, perdonadme, pero creo que no lo van a hacer jamás. Y ahora pasaré a explicaros la pregunta que me hizo este suscriptor por privado. ¿Cómo es que mueren tantas personas de SIDA si el SIDA no existe? Y por esto, precisamente, os dije que mantuvierais en mente lo que os dije de la definición oficial del virus del SIDA. Eso de que el SIDA destruye el sistema inmunitario, dejando a la persona expuesta a otras enfermedades que se aprovechan de esta circunstancia. Porque ¿esto qué quiere decir exactamente? Quiere decir que si, aún siendo el SIDA exactamente como dicen que es, no mataría a nadie por sí mismo, por sí solo. Serían otras enfermedades las que matarían. No sería el SIDA, no habría muertes por SIDA. De hecho, si os vais a los organismos de salud en los que hablen del SIDA, como por ejemplo la OMS, no veréis que digan muertos por SIDA. Dicen muertos por enfermedades relacionadas con el SIDA. Y si bien, según la ciencia oficial, es así, efectivamente dicen eso, que no mata el SIDA, que matan las enfermedades, los medios de comunicación y la propaganda del SIDA sí están insistiendo constantemente en que el SIDA mata, en que el SIDA es el asesino directo, el causante directo de las muertes. Eso es lo que están diciendo los medios de comunicación. Muertes por SIDA. Muertes por SIDA. No dicen esta frase completa, que es lo que deberían decir. Muertes por enfermedades relacionadas con el SIDA. No dicen eso, dicen muertes por SIDA. Y a causa de esto, la gente se piensa de manera errónea que el SIDA es la causante de las muertes. Y por eso me hicieron esta pregunta de por qué mueren tantas personas si el SIDA no existe. Porque el SIDA, exista o no, esas mismas enfermedades que realmente matan a las personas, las siguen matando. Pero esta tergiversación de la realidad la hacen precisamente por esto, para confundir a la gente, para que digan, tiene que existir porque hay muertes del SIDA, porque esto tiene un interés político muy grande, ya que cuando una persona es diagnosticada con este falso SIDA, muera de lo que muera, las estadísticas van a engordar las muertes por enfermedades relacionadas con el SIDA. Así es como una persona puede morir de una enfermedad que no existe, tal y como os acabo de explicar. Por ejemplo, en África, cuando una persona es diagnosticada con el SIDA, no se le hacen más controles, ni más análisis, ni se le somete a ningún tratamiento. No, se las mete en una tienda de campaña enorme con cientos de personas que también están con SIDA, o eso dicen, con otras enfermedades, esperando a morir de cualquier otra enfermedad, de la que seguramente se han contagiado del tipo que estaba en la cama de al lado. Y gracias a esto, las estadísticas de muertes por enfermedades relacionadas con el SIDA seguirán creciendo y creciendo infinitamente. Pero bueno, esto nos lleva a otra pregunta. Entonces, si el SIDA no es como dicen y el VIH no existe, entonces, ¿qué es en realidad el SIDA? ¿Qué es en realidad este conjunto de síntomas, esta enfermedad? ¿Cuál es el verdadero causante de esta enfermedad o serie de enfermedades o lo que sea? Bueno, esta pregunta es un poco complicada porque con el tiempo la respuesta ha ido cambiando. Al principio de todo, el SIDA era en realidad una serie de síntomas y enfermedades provocadas por los medicamentos que os mencioné antes y las drogas que consumían estos homosexuales. Después, a finales de los 80 y más notablemente en los 90, el SIDA sufrió una transformación y pasó a ser una serie de enfermedades que existían, 29 como os dije antes, y que antes de la existencia del SIDA pues eran diagnosticadas y tratadas de manera independiente. Desde ese momento también se le llama SIDA a cualquier negro y a cualquier chino que muera por cualquier causa y que previamente haya hecho un test del SIDA, ya que en esos países siempre da positivo. Aparte de todo esto, el SIDA, la realidad del SIDA, lo que causa el SIDA en realidad, también
es provocada por los medicamentos o las sustancias que se utilizan como tratamiento del propio SIDA. Es decir, que el tratamiento es uno de los verdaderos responsables de que esta supuesta enfermedad manifieste síntomas. Que os quiero contar, para que lo sepáis, lo que pasó con el antirretrovírico, que es así como se llama a los medicamentos para tratar el SIDA, más importante que es utilizado hoy en día en todos los casos de supuesto SIDA del mundo. El AZT. El AZT o zudobudina, que es como se llama en realidad, fue un medicamento que fue descubierto en el 64. 17 años antes de que aparecieran los primeros casos de SIDA. Y en un principio, pues se había inventado para intentar tratar al cáncer. Pero es que era tan jodidamente tóxico que ni siquiera se permitió llevarlo a la venta, al público, que nadie lo consumiera porque era altamente tóxico. Pero entonces, 17 años después, 1981, ¡zas!, se acaba la patente y aparece el SIDA, el mismo año. Qué casualidad, ¿verdad? Y entonces, pues por obra y gracia del Señor y del Espíritu Santo y de Buda y de todos los dioses de todos lados, la FDA de los Estados Unidos decidió autorizar el uso del AZT para tratar el virus del SIDA, el supuesto virus, enfermedad del SIDA, mediante un sistema de aprobación acelerado que se usa en casos de emergencia, cuando hay una pandemia global o algo que afecta a mucha gente y se requiere de un nuevo medicamento que sea aprobado rápido para que no mueran las personas, pues se aprueba mediante este mecanismo de la aprobación acelerada. Pero que tiene como contrapartida esta aprobación acelerada que los medicamentos que pasan al mercado de esta manera no pasan los mismos controles que el resto de fármacos. ¿Y sabéis cuál es el principal efecto adverso del AZT? Que es inmunodepresor, porque ataca la reproducción de las células y ataca la médula y produce leucemia. Es decir, que se está suministrando un inmunodepresor para tratar una enfermedad que deprime el sistema inmunológico de las personas. Así que el SIDA en realidad lo que es una mezcla de enfermedades, más los efectos de los medicamentos y las drogas que tomaban los homosexuales en su día, y que algunos aún hoy siguen tomando, más los efectos adversos del tratamiento que se suministra a los supuestos infectados con este virus, más un montón de negros y chinos que mueren. Eso es el SIDA en realidad. Pero ¿qué interés supone que se haya creado esta mentira al respecto de la existencia de un virus que en realidad no existe? ¿Qué intereses genera? ¿Qué cosas hay detrás? ¿Qué propósitos? Bueno, en primer lugar, intereses muy grandes económicos para las farmacéuticas, ya que el SIDA es una enorme industria que es muy rentable para este tipo de empresas. Y de paso, pues también han logrado evitar dar indemnizaciones a esas personas que habían mostrado esos síntomas en un principio por tomar los productos fabricados por esas mismas farmacéuticas. En segundo lugar, más intereses económicos para toda la industria que se ha creado alrededor del SIDA, no solo por las farmacéuticas, sino por organizaciones gubernamentales y no gubernamentales que se lucran y se nutren precisamente y únicamente y exclusivamente de esta enfermedad y lo que conlleva. Y el tercer interés, y el motivo por el que está precisamente en esta serie, es la eugenesia. La simple creencia de que existe esta enfermedad incurable es un motivo más que suficiente para justificar la muerte de millones de pobres al año en todo el mundo. Limpiar el mundo de pobres, tal y como decía el Thomas Malthus en Los obstáculos destructivos, que por si no os acordáis, os lo voy a leer por enésima vez. Ocupaciones malsanas, trabajos penosos, pobreza, mala alimentación, insalubridad, enfermedades, epidemias, hambre y peste. Qué curioso que en un principio, cuando aún no se llamaba SIDA a esta enfermedad, se le llamaba peste rosa, por las manchas que dejaba el sarcoma de Kaposi en la piel. Y no solo se permite
que estas personas con otras enfermedades que no son el SIDA mueran bajo la justificación de que tienen una enfermedad incurable, que es otra distinta a la que en realidad tienen, sino que, como dije en otro capítulo de esta serie, el de los anticonceptivos, que si no lo habéis visto os lo dejo por aquí, también vale para chantajear a las personas a la hora de utilizarlos y manipularlos en base al miedo que supone contraer esta enfermedad. Sin duda, el SIDA es un método de control poblacional. Y este es el verdadero y más importante motivo porque a estas personas les interesa que nosotros creamos que existe esta enfermedad mucho más que el dinero, muchísimo más. Así que, queridos amigos, incluso aquellos que después de haber visto este vídeo seguís creyendo que el SIDA es exactamente como lo cuentan en los medios oficiales, después de todo lo que os acabo de contar, decidme si al menos no tengo derecho para dudar sobre la mentira más grande de la historia.